Hoy he tenido el placer de charlar con César Iglesias de Human and Brave. En Human and Brave ayudan a las empresas a preparar su venta con todo lo que esto implica. Os invito a suscribiros si queréis seguir apoyando contenido como este. Muchas gracias por todo. Dentro vídeo. Pues nada, César, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. La verdad es que eh, el 2026 está siendo bastante bueno el arranque. Está siendo cañero. Pero sí. Bueno, de esto que cuando empiezas a coger velocidad dices, bueno, pues a ver dónde terminamos. A ver dónde empezamos. Pero bueno, había Estamos en empezado esto. como en pie, empezó como en pie. Mejor que haya trabajo. Pues nada, lo primero de todo, nada, agradecerte tu tiempo, que siempre es complicado al final hacer huecos en la agenda y más para un podcast tan humilde tanto que ni siquiera todavía he empezado a publicar. Estoy en la fase un poco de MVP, empezando a crear un poco de algún episodio y los primeros. Y bueno, te comento, la intención es un poco, a mí siempre, bueno, pues yo no vengo del mundo corporativo, vengo del mundo pyme, de la microempresa literalmente. ¿Mm? Y con el paso de los años, pues de microempresa hemos pasado a pequeñita y de pequeñita a casi en el rango ya de mediana empresa, ¿no? Y bueno, pues hemos ido haciendo pequeñitas adquisiciones en el camino. Y hay muchas cosas que realmente pues hemos ido aprendiendo del ámbito de la microempresa y pequeña empresa sobre todo. Y en Internet pues abunda el contenido de otro tipo de, no, pues de negocios de private equity, de negocios de más tamaño, lógicamente, el venture capital, que es muy atractivo. Y bueno, pues es verdad que no hay, hace poco pues no, nos hemos conocido por primeros, ha empezado a aparecer quizás un contenido más para el común de los mortales o en el que la gente quizás nos podemos ver más reflejada. Y bueno, pues es una buena excusa también para poder charlar con perfiles tan interesantes como el tuyo, ¿no? Eh, y bueno, pues por ese motivo agradecerte que me prestes tu tiempo y nada, pues si quieres comenzamos y bueno, pues por la primera pregunta que te haría es ¿quién es César Iglesias? Que bueno, yo he visto que tienes una amplia trayectoria, he visto que has sido director de los servicios jurídicos de la SGAE, actualmente también figuras como secretario general de ASEDA, más allá de tu actividad, que entiendo que es la que más tiempo ocupa, supongo, de socio en Human and Brave, ¿no? No sé si me quieres hablar también un poco más de esta parte jurídica o de tu background. Bueno, esto yo siempre he sido, profesionalmente, siempre me he considerado un puente. Entonces, para entender esas cosas que acabas de contar, bueno, yo estudié Derecho, mm, de esto que me gustaban demasiadas cosas y como no sabía muy bien qué hacer, pues me decían, pues haz las cosas que tienen salida, entonces haz Derecho. Em, en Derecho, en primero de Derecho me aburrí y entonces por eso también me puse a hacer Economía en paralelo, por la UNED. Entonces tuve como un sistema, Derecho lo estudiaba en ICADE, que era un modelo muy dirigido y en la UNED era todo lo contrario. Entonces ahí me salió un poco ese espíritu de siempre estar a caballo entre dos cosas. Por cuando terminé yo la carrera, pues lo que estaba en ese momento pidiendo que hubiera un puente era entre el derecho y la tecnología. Por a principios de los 2000 pues para la mayoría de los abogados, pues todo el tema del mundo del software, eh, las TIC y demás, pues era algo que veía muy, muy lejano. Y a mí me gustaba, eso me atraía y veía que había un área que decían que iba, todo el mundo decía que iba a explotar en derecho, que era la propiedad intelectual. Y pues tuve la suerte de poder conectar con un catedrático especializado en propiedad intelectual y bueno, pues me metí ahí a colaborar e incluso a dar clases desde muy pronto y tratar pues con algunos de los mayores especialistas en propiedad intelectual de España, eso pues recién terminada la carrera. Em, mm, ahí Cuan- Cuando, terminé esa parte de formación y de terminar dos carreras, ahí enganché con un puesto de trabajo en Red.es. Ujú. En Red.es, en aquel momento, ahora todo el mundo sabe lo que es Red.es porque ha repartido cientos de millones.
En aquel momento nadie sabía lo que era, como mucho le sonaba algo de los nombres de dominio Ujú. y era relevante porque tenía 400 millones de euros en el banco como resultado de la privatización de la Retevisión. Y en aquel momento, pues aunque fueran 50 personas como mucho, pues era una organización en búsqueda de proyectos para que tener un sentido de ese dinero. Y hay toda la suerte de estar en los primeros proyectos de desarrollo de aplicaciones de administración electrónica, lo que ahora utilizamos de forma habitual de Sí. registro telemático, notificación telemática y demás, pues ahí estuve participando en esos primeros debates y en los equipos de desarrollo de eso. Y también otro proyecto muy interesante que es de digitalización del patrimonio histórico español, Ujú. que ahí, bueno, era todo el patrimonio y ahí es especialmente, me enseñó mucho a trabajar con perfiles muy diferentes, pues de diseñadores, gente del mundo de museos, bibliotecas y Sí. archivos, desarrolladores, consultores, perfiles muy diferentes. Y entonces eso me marcó mucho, aparte de la experiencia de ver cómo una organización que cuando entré yo era muy pequeñita y bueno, pues yo despachaba directamente con el director general. Ujú. Eh, Cuando me fui, después de haber hecho una estancia en Bruselas, pues eran pues, ciento y pico personas, más consultores, además ya era otro tipo de organización totalmente diferente y ahí, pues para mí fue muy ilustrativo, me llamó mucho la atención ver cómo la misma persona se comportaba de forma diferente a medida que iba cambiando la organización. Curioso. Y era exactamente la misma persona. Claro, estando en la asesoría jurídica, pues tenías una visión global de un poco cómo iban cambiando las cosas, entonces podías entender un poco mejor, pues por qué eso, pues el responsable de servicios generales en un momento dado, al principio, pues adelantaba dinero en su propio bolsillo para comprar algo para picotear en Navidad Ajá. y al cabo de un año y pico esa misma persona te pedía casi un formulario por triplicado. ¿Vale? Entonces eso me hizo ¿Cuál crees reflexionar. que era, perdona que te interrumpa, cuál crees que podía ser o cuál es tu opinión sobre por qué ese cambio de actitud o a qué crees que se debía, ¿no? Ese tipo de... Cambian los incentivos. O sea, Vale. cambia el sistema, cambia el comportamiento de las personas. Ujú. Si, y todos partimos, hay un momento en las organizaciones donde hay y si están bien seleccionadas, que en este caso la verdad es que había gente, la sigue habiendo, pero en aquel momento, por circunstancias, aprovecharon para contratar gente muy brillante. En un contexto, pues hay mucho ánimo a hacer cosas. Pero si la gente que está haciendo cosas no recibe algún tipo de reconocimiento, pues se retrae. Ujú. Entonces dan un paso para atrás y empiezan a hacer las cosas de, oye, yo no me quiero meter en líos. ¿Vale? Y eso es una dinámica que luego he podido ver en muchos sitios. Si tú a la gente que está haciendo las cosas con ánimo de hacerlas, no les das, ya no tengo un reconocimiento económico, que eso es Sí. un presupuesto, pero una palmadita a la espalda o un, oye, pues me gusta que las Sí, cosas están. ver realmente que hay una especie de contribución individual, que hay algo tangible, ¿no? Entre la acción Claro, y el resultado, ¿no? Me claro, recuerda, se puede trazar un paralelismo casi con el mundo startup, todo por hacer, frente al mundo corporate, ¿no? El mundo de la gran corporación, que entiendo que quizás estas dinámicas estén más presentes. claro. Y hay que tener mucho cuidado a medida que la organización crece, de que el sistema sea congruente. Por eso muchas veces luego en empresas, pero esto ocurre, pues una organización con 10 personas, ya te ocurre. Ujú. Eh, si no están bien alineados los incentivos, pues los comportamientos cambian. Y muy poca gente igual es consciente de por qué, pero tiene que ver con eso. Entonces ahí, además, ya te hice un salto, porque ahí en Responde noté que había tocado un techo de cristal y entonces, pues de la mano de ese catedrático que me había metido en el mundo de la propiedad intelectual, pues salté a despacho de abogados. Despacho de abogados centrado en negocio, pero un Ujú. despacho de abogados muy tradicional. Y bueno, pues para mí era un salto atrás en el tiempo. Siempre recuerdo una conversación que tuve porque tenían allí una máquina de escribir electrónica. Eh, Y entonces había secretarias que recordaban con cariño no la electrónica, sino la eléctrica, que la eléctrica les permitía tener una pequeña memoria con determinadas expresiones que utilizaban mucho y para ellas era un recuerdo entrañable esas máquinas de escribir. ujú.
Y de esto que dice, Dios mío, ¿dónde me he metido? Y además, viniendo de economía y habiendo leído sobre startups y demás, pues alguna discusión que tuve con algún socio que decía que un despacho de abogados no es una empresa. Bueno, de esto que dices, Perdón. Sí, eh, sí. pero este despacho lo que tenía que era muy divertido porque le gustaba meterse en cosas diferentes. Y justo lo que estaba yo montando un departamento de propiedad intelectual, pues acabamos, pues estuvimos asesorando una temporada la Asociación de Creadores de Moda de España, entonces pues conocí el mundo de la moda, la pasarela Cibeles, los talleres Qué bueno. de determinados diseñadores, incluso montando un showroom en la segunda quincena de julio en Madrid, que en aquel momento, en la segunda quincena de julio no había nadie, y conseguimos montar un showroom para una diseñadora latinoamericana que venía, que quería empezar a hacer negocio en España, due diligence para empresas grandes. Bueno, hicimos cosas muy divertidas. Mm. Y esa parte del trabajo, la verdad es que la disfruté mucho. Y ahí también, como había ese salto y yo el mundo de la informática lo conocía, pues vi que estaban gastando mucho dinero, entonces también me metí a ayudarles con la parte de tecnología. Tecnología. Y entonces también ahí pues me metí al final a implantar un ERP. Fue mi primera experiencia de implantar un ERP. Todo en esa filosofía del salto entre el mundo del derecho y la tecnología. Ujú, Ahí, mm, ahí ¿qué pasó? Que en ese momento también pues me pasó que de repente me empecé a desencantar un poco. Ahí vendía propiedad intelectual y protección de datos. Lo que vi que la propiedad intelectual, los clientes no le daban la importancia que yo le daba, ujú, cosa que he entendido con el paso del tiempo, he entendido el porqué, pero vi que no había tanto negocio como me habían dicho en un momento que había. Porque al final la propiedad intelectual era un contrato, ujú. es un contrato y das un poco de asesoramiento, pero no, digamos, la magia pasaba en otro lado. Y el por qué, que lo hemos pasado por alto, no sé si también ¿De hacer qué? doble clic sobre la parte de... No decías por qué no se le daba la importancia que tú... Ah, no, claro, porque al final es una cosa que haces en un momento puntual. O sea, preparar la propiedad intelectual Sí. es un contrato, Ajá. o es un diseño de lo que vas a hacer, pero no es estar en lo que hacer. Y yo estaba acostumbrado a estar dentro del proyecto. Dentro del proyecto. Y entonces yo eso echaba de menos. Y, y bueno, luego hay otra cosa que en España nos ha generado, mm, ahora quizá hay un poquito más, pero en aquel momento el salto de lo que es el mercado de propiedad intelectual entre Estados Unidos, España frente a Estados Unidos o frente a Hong Kong, no tiene nada que ver. En Estados Unidos o en Asia, pues tú tienes patentes y puedes crear una empresa solo con patentes. Ujú. Sí, como un Son royalty al final sobre un activo que puedes ir, ¿no? Entiendo. Muy Y son empresas que van al banco, que le recibe, o sea, que el banco entiende que es un activo que puede hacer. Eso en claro. España cuesta mucho. ¿Vale? Eso con el paso del tiempo lo he visto hacer pues, con películas grandes, pero no es algo que esté normalizado, ni existe ese valor. ¿Vale? Pero desde el punto de vista de negocio, sí entendí que lo que yo quería de estar en el meollo y participar del proyecto, eso desde el rol de abogado era muy difícil. Y ahí pasó que un cliente del despacho invirtió en una startup. Y yo con otro compañero, pues nos metimos en la startup representando a este inversor. Y entonces ahí sí, de repente vimos que hacíamos eso y vimos que había un gap de personas con un gran background tecnológico y de capacidad de desarrollo de producto, pero que se estaban perdiendo cosas importantes para crear una empresa. Cosas más vinculadas a negocio, entiendo. Claro, al marketing, a la parte, claro, le damos una importancia a la gente viniendo del mundo del derecho, la parte jurídica, Ujú. estructura, Sí, marca, entiendo. que, claro, con el tiempo ves que bueno, por lo que prima es las ventas, pero nosotros le decíamos estar más cerca de las ventas que lo que ellos estaban, que estaban muchos, pues, gastándose dinerales tremendos en desarrollar tecnología sin ir al mercado. Casi de researchers, como hoy en día que se escucha que hay en startups, ¿no? Que están muy enfocadas y, bueno, en la parte que les gusta, entiendo, no tanto quizás en la parte de negocio.
¿Qué startup era, si no es demasiado preguntar? Esta primera, la que estuvimos, se llamaba WearTech, Muerte. que la idea era muy chula y tenía un grupo muy potente detrás, porque era de trabajar en textiles inteligentes. Ujú, Y detrás había un equipo que tecnológicamente era excepcional. ¿Qué pasa? Que eligieron un producto que era una camiseta inteligente para medirte las pulsaciones, bueno, para acompañar a los runners. ujú, Em, que bueno, pues no se hizo un desarrollo de producto, pero se hizo el desarrollo de la tecnología. Y entonces, pues salimos a intentar venderlo cuando ya estaba hecha la camiseta. ujú. Y entonces, claro, pues te sientas, pues no termina de encajar con Sí, nadie. sí, ya lo entiendo. Al final la tecnología era donde se había invertido esfuerzo, pero luego el producto, pues el product market fit, esa fase tan crítica dentro de la startup, ¿no? De encontrar Claro, mercado con ese producto, pues no se consiguió. claro, habíamos gastado mucho. Claro, era una cosa que era mejor que otro tipo de soluciones que había en ese momento, pero peor que el estándar que todavía se utiliza, de ponerte una banda aquí al pecho. Ujú, Y claro, y la gente no lo entendía, porque era un concepto nuevo. Entonces, bueno, pues ahora con el tiempo he aprendido que, claro, que lo que había que haber hecho era gastar menos en tener una camiseta, que son unas camisetas espectaculares, pero claro, era primero haber gastado ese dinero, pues ver en quién es el que te iba a comprar. ujú. Sí, sí. Em, pero a Luz y a mí, pues aquella startup nos dio con el puente de decir, oye, pues aquí hay un caldo de cultivo de startups que necesitan este tipo de apoyo que estamos dando. Ujú. Y entonces de la mano llegamos a un acuerdo con el despacho y dimos un salto fuera del despacho para centrarnos en echar una mano a startups. Erais una especie de consultores, entiendo, algún tipo de Sí. consultoría que emprendisteis en ese momento. Emprendimos en ese momento, los dos nos pusimos en el embrión de lo que es ahora Human and Brave, y nuestro objetivo era pues ayudar a startups incipientes, pues a obtener financiación, a cubrirlos, echarles una mano, a cubrir los gaps que veíamos que tenían. Ajá. ¿Vale? Ahí yo acababa de terminar un MBA en el Instituto de Empresa, con lo cual también tenía quizá un exceso de confianza en, bueno, lo que te pasa cuando sales de los MBAs, te han metido un montón de teoría y dices, bueno, con esto uno se come el mundo. Y bueno, la realidad es que lo que encontramos es un mercado de startups con mucho movimiento. Ahí en esa fase, fíjate, bueno, pues incluso tuvimos al propio NISA como cliente para un tema de recobro de cantidades, o sea que nos metimos bastante en ese entorno y tratamos con muchos proyectos, pero por cómo lo planteábamos y cómo lo ofrecíamos, pues con los que tratábamos, por lo que querían de nosotros era que les ayudáramos a buscar financiación. Y como la financiación a la que nosotros podíamos tener acceso tenía unos peajes de pasar por unos previos que estos proyectos no querían pasar, pues bueno, pues entramos ahí en un bucle que, bueno, pues que no nos gustó. Entonces hicimos un parón del proyecto, que ahí fue cuando me ofreció la posibilidad de ser director de servicios jurídicos de Skype. Vale. Ujú. Entonces pasamos de estar en una empresa bueno, pues estamos mi socio y yo y unos colaboradores a pasar a un monstruo no solo de 300 millones de facturación, ni un montón de empleados, sino también un peso de ciento y pico años de historia. También. En un edificio que no puedes tocar las, las puertas, no puedes cambiarlas. O sea, las puertas son las que son, tienes que conservar lo que hay No porque sabía eso. el Palacio de Longoria todo él está protegido Protegido. y entonces pues no puedes tocar nada, Ujú. básicamente. Entonces es un reto incluso de organización de espacio y tal. Entonces eso fue una experiencia bastante intensa. En aquel momento estaban en un proceso de refundación, era el segundo o tercer intento de refundación, y bueno, pues ahí fue en otra dinámica. Como
abogado experto en propiedad intelectual y había escrito y había visto mucho, pues bueno, pues estar en la entidad de gestión más importante de España, pues era como llegar a la Sí, cúspide. eso es. Y cuando llegas a la cúspide descubres que justo que los problemas de preocupación de propiedad intelectual eran los menos importantes de todo. No, no digo que no fueran importantes, que Sí. también me coincidió con reforma de la ley de propiedad intelectual y temas de fondo bastante importantes, pero en ese momento lo que primaba era esa reorganización interna, mucho conflicto interno, eh, mucho todavía de cosas históricas que se cuestionaban, todavía había un procedimiento penal abierto en la Audiencia Nacional, un ambiente bastante complicado. Em, y ahí aprendí mucho, la verdad, sobre qué pasa cuando tienes exceso de información y de qué es lo que puede llevar a las organizaciones a trabajar un poco mejor o un poco peor. ¿No? Por ejemplo, bueno, pues me llama la atención que en determinados foros realmente se da importancia a cosas que en el gran contexto, pues bueno, pues podías estar debatiendo si una fotocopiadora para oficina grande, Ujú. que si pagar 6.000 euros por comprar la fotocopiadora era mucho poco, en vez de estar discutiendo de cómo podías ayudar a facturar más para la empresa. Algo relativo, sí, a la A propiedad veces, intelectual o a la misión, digamos, de la efectivamente. organización. Entonces ahí había un poco a veces de pérdida y otra vez más, no eran las personas, era el sistema. Ujú. Se ha contado un proceso que era bastante pernicioso porque te llevaba el foco a cosas que, bueno, pues, que quizá no eran las más importantes para hacer que la organización funcionara mejor. Y ahí además tenían pues también historias societarias que había que resolver. Bueno, la verdad es que fueron meses bastante movidos. Ujú. Ahí, bueno, no me encontré con un rol que era más político de lo que yo quería, porque yo el planteamiento que tenía era llegar a un reto de gestión. Y también me encontré con que la persona que me había contratado, la directora general, pues dimitió. Se fue, prefirió irse a hacer otras cosas. Ujú. Y entonces, ante esa situación, pues bueno, pues a mí también me tocó salir del proyecto. Ya no era el sitio donde yo tenía que estar. Mm, Después de eso me tocó, me regalé un periodo sabático que aproveché para casarme, tener la luna de miel, disfrutar Bueno, de, de hacer un parón que no había tenido mucho tiempo. muy importante también. Y a partir de ahí fue cuando retomé el proyecto de Human and Brave con una visión de que quizá no eran las startups a las que teníamos que ayudar, sino a otro tipo y tamaño de empresas. ¿Vale? Esto para hacer el salto Sí, sí, así de llegamos histórico hasta... para, o sea, que esto para que veas que, o sea, el porqué de esta variedad que tengo, pues he ido trabajando en diferentes roles, en diferentes organizaciones de diferente tamaño, Sí, sí, y tengo una visión bastante horizontal. amplia, sí. Ujú. Por eso me siento cómodo, muy cómodo pues, en el tema de redes de networking, de conocer a empresas que dedican a todo, porque al final nunca he estado, nunca he estado en una vertical Nunca has estado en una vertical muy concreta, muy definida, muchísimo tiempo sin salirte de ahí, sino que has tenido un sí, perfil porque dinámico, ¿no? siempre me ha parecido interesante lo que pasaba al lado. Claro. Entonces ahí es donde he encontrado siempre las oportunidades. Eres una persona curiosa, se podría decirse. Sí, exactamente, sí, Sí, la sí, sí. curiosidad me puede mucho. Qué bueno, qué bueno. Y así es como nace Human Brief, que ¿cómo lo definirías hoy? ¿Qué sois? ¿Y cuál es vuestra Hoy, misión? hoy nuestra visión es ayudar a vender bien las empresas, ayudar a vender bien las pymes, que en España representan el 95% del tejido empresarial Ujú. y ahora mismo están sufriendo una mortandad tremenda
porque toca un cambio de un relevo generacional y las empresas no están preparadas para ese relevo generacional. Sí, venía en el capítulo anterior que hablé con Rafa Gálvez, que también quizás te suene también de Claro, sí, primeros. sí, claro. Dedicamos un ratito a este tema que al final está claro sí, sí, que es, bueno, no sé si el gran tema, hay muchos grandes temas hoy en día con todo lo que está pasando en el mundo, tanto inteligencia artificial como geopolítica, pero este es un gran tema, que es yo lo Sí, llamo la sí. mortalidad demográfica, o sea, quiero decir, muchas veces cuando pensamos en la transferencia patrimonial, pensamos en herencias, etcétera, en bienes inmuebles, pero mucho antes del fallecer está el fallecer laboral, el jubilarse y por lo tanto tener que dejar la empresa a alguien, muchas veces autoempleos o microempresas muy, muy pequeñas, que es lo que yo suelo ver o lo que yo he visto en mi día a día. Y bueno, es una de las preguntas que muchas veces me hago, ¿no? Si va a haber una pérdida de tejido productivo o qué es lo que va a pasar con eso, pero bueno, no sé qué visión tienes tú a este respecto o cómo lo ves esto. Bueno, yo tengo un poco de perspectiva o sea, el tamaño medio de la empresa española, si lo comparas con economías equivalentes, Francia e Italia, el tamaño medio es más pequeño. Y no me cuesta creerme que el entorno francés o italiano sea mucho peor o mucho mejor que el español. Ujú, Em, que lógicamente hay diferencias que pueden explicar parte. Y quizá ha habido determinado tipo de apoyos o ayudas que los empresarios españoles no han tenido. Pero hay un reto importante. Y una parte, porque yo tiendo a mirar las cosas que yo puedo hacer por cambiar. Entonces yo no puedo convencer al gobierno para tener más subvenciones, pero yo sí puedo cambiar de tener más formación y de preocuparme de aprender lo que pasa, qué es lo que hace que una empresa funcione. Em, y entonces, pues ese tipo de curiosidad y ese tipo de cultura ujú. de que una empresa tienes que aprender a gestionarla es algo que, por el motivo que sea en España, no es habitual. ¿Tienes alguna tesis o alguna visión de por qué puede haber esta diferencia quizás entre países? Si bien el marco regulatorio quizás no es tan distinto, ¿qué puede explicar esta diferencia entre Alemania, Francia y España, por ejemplo, como mencionabas? ¿Tienes alguna opinión, aunque sea parcial? No, bueno, hay varios elementos. O sea, por un lado hay, y mirando, por ejemplo, cosas como Estados Unidos, o sea, todo el tema, el fenómeno de Silicon Valley, cuando lo ves, ves que lo que se generan son ecosistemas. Y fíjate, y esto conectando, porque creo que todo se aprende, yo con la parte de abogado, una parte que siempre he intentado explicar es que, bueno, pues que a veces los retos son de organización más que de legislación. Y de que al final, pues a veces hay contextos para crear buenas prácticas. Y cuando ves, por ejemplo, fíjate, mm, ¿a qué no, a qué me refiero? De ecosistema. Tú cuando hacer una película, ¿vale? Que es una cosa que he acompañado varias veces. Em, Tú en Estados Unidos, el, el fee que cobra el abogado y el agente no se discute, porque está acordado de antemano. Ujú, Entonces tú llegas y tienes una serie de reglas que hacen que, y estamos hablando de, bueno, pues Los Ángeles, que son mueven operaciones de mucho dinero. Hay una serie de reglas que cuando tú vas a entrar a hacer una producción allí, ya están puestas. ujú. Y tienes otras cosas sobre las que puedes discutir, pero no empiezas a rehacer todas las reglas. Sí, entiendo un poco por dónde vas, ¿no? A ver si te doy aquí un poco mi punto de vista. Em, no sé si conoces, bueno, el podcast de ITNIC o estos podcasts que han surgido un poco en el entorno de Barcelona, que al final han surgido en muy pocos metros cuadrados, pues han surgido grandes unicornios, empresas tecnológicas como Globo, como no sé si Cabify creo también, Factorial, que son un poco los líderes de este podcast, ¿no? Al final es una especie, por lo que estás diciendo, de reglas no escritas o de imaginario colectivo que hace que la gente
bueno, que respire o que la gente respire como del mismo aire, que la gente tiene en la mente las mismas cosas y eso de alguna forma lima perezas y también potencia un poco, ¿no? Yo soy de los que piensa que la energía se contagia, siempre lo digo, ¿no? De alguna manera igual te refieres a esta especie Sí. de... Y trazas un camino y entonces ahí pues el foco es en crecer en vez de estar peleándose. Y Entiendo. en vez de tener el foco en Menos a veces, fotocopiadoras, más enfocarse en esa visión del sí, crecimiento, ¿no? exactamente, exactamente. Ujú, Entonces, esa creación de ecosistemas y de dinámicas de colaboración, de crear mercados y hacer los mercados más grandes, eso en España nos cuesta. Yo en varios contextos diferentes, pues cuando me venían, no hay cambio la norma, dicen, no, pues que si vosotros os organizáis y tenéis una asociación y hacéis determinadas cosas, vais a influir de cómo se aplica la norma. Porque a veces los jueces no es que es tanto lo que diga la ley, sino es que si tú al juez le dices, oye, las buenas prácticas en el sector son estas, va a entender la ley de otra forma. ujú, Y entonces ahí, mira, como poniendo un ejemplo de éxito, en España, pues es el sector de la publicidad, que hay un mecanismo de autorregulación de la publicidad, y la publicidad no es un conflicto, porque tiene unos procesos de autorregulación del sector de la publicidad. ujú, Ese tipo de coordinación, cuando existe dentro, pues te permite que te focalices en el crecimiento y compites con el resto en otras cosas, pero no en cosas que te restan. Eso, por ejemplo, llevándolo al tema de propiedad intelectual, pues una cosa siempre reclamaba de la relación entre entidades de gestión y usuarios, que siempre ha habido una dinámica de conflicto y, bueno, pues en otros contextos, en otros países, pues lo entienden que, hay conflictos pero hay a veces un contexto más de colaboración. Entonces, ese tipo de espíritu no creo que en España está cambiando en ese sentido y está avanzando, pero nos queda atrás. Entonces, eso hace que cuando tú llegas y tú montas, arrancas un proyecto empresarial, estés muy solo, ujú. porque no tienes reglas. Sí. Nadie te... Ni reglas, ni a nadie- veces personas, ¿no? Que claro, y quizás entonces, vivan la misma realidad que posiblemente estás viviendo tú. claro. Y Ujú, entonces está reinventando, todo el rato están reinventando la rueda de muchas cosas, de cómo, oye, pues si yo monto. Piensa, arrancas una empresa, ¿qué contratas? ¿Qué servicio necesitas contratar? ujú. El único que tiene acuerdo es el mínimo, que es la gestoría. Sí, Pero la gestoría le pagan el servicio más barato. Y entonces, y cuando a algunos les planteas que tienen que tener un abogado de referencia, aunque no haya tal, te miran así como si estuvieras loco. Dicen, bueno, el abogado cuando tenga un problema ya buscaré un tengo un abogado. problema, ya lo buscaré. Sí. Sí, sí. Sí, En vez de buscar la visión de, es un poco como el médico, ¿no? En vez de buscar la visión de cómo cuido la salud, es la visión un poco de pongo el parche cuando está el problema. Voy al médico cuando me duele mucho la pierna, me la roto, pero no, claro, no trabajo la claro. musculatura, por decir algo, ¿no? Claro, mira, fíjate, y por eso nosotros, ese similar a la salud que nosotros trabajamos, fíjate, nosotros afortunadamente ya vivimos en un entorno en el cual, pues, si alguien te dice que te tienes que hacer un chequeo anual de algo, te lo podrás hacer o no, pero no vas a discutir que es una buena idea el hacerte el chequeo. Sí, Da igual que te sientas muy bien, ¿vale? Y que a determinada edad, pues tienes que hacer unos chequeos determinados. sí. eh, Pues eso, pues de la vista o La de... ITV, sí. Tienes que pasar por la ITV, o sea, lo tienes asumido. Insisto, que lo puedes hacer o no, pero sabes que lo tienes que hacer. A nivel empresarial eso no lo tenemos asumido. Totalmente, totalmente. Entonces, por eso nosotros el diagnóstico que damos para arrancar lo llamamos chequeo de salud empresarial, con esa idea de, oye, que es que tú no sabes cómo está tu empresa. Crees saber cómo está, pero te falta una perspectiva muy grande porque muchas veces estás muy metido en tu operativa diaria y no tienes visión general. Te Claro, falta, ¿no? Y quizás tengas una cierta visión sectorial, pero desde luego no vas a entender mucho de los negocios adyacentes, de otras, bueno, muchas otras cosas que te falta visión. claro. Bueno, igual tienes incluso una visión completa, pero también ¿qué te pasa? Te falta perspectiva. También, también. O sea, que incluso el que me acabo de completar un chequeo de una persona que tiene una trayectoria empresarial tremenda y que sé que conoce un montón de todo, pero claro, porque su perspectiva estaba fijada en determinadas cosas, pues le hemos encontrado una serie de cosas que otros considerarían básicas de tener solucionado.
Y esto no es porque sepan más o menos, sino porque al final tener una empresa pues, requiere mucho foco en las cosas importantes. Y Ujú. entonces se te van quedando cosas atrás que, bueno, pues que de vez en cuando tienes que mirar para que te recuerden. Igual que el colesterol, pues en el día a día, o la tensión, en el día a día, pues tú no la notas ni la sientes. Y vas viviendo tu vida y de repente llega el médico y dice, tienes el colesterol alto o tienes tensión alta. Y tú no te has dado cuenta. Tal cual. ¿Vale? Entonces ahí, por eso es nuestro punto de arranque. Antes hablabas de lo que hace Rafa. Rafa trabaja ayudando, apoyando a los compradores para que compren bien y nosotros estamos del otro lado de a los vendedores ayudar a que vendan bien Ujú. y que esa es la situación ideal. Ahí, porque si se vende bien y se compra bien, pues todos salen ganando al final. Ahí muchas veces estas cosas que te vas dejando atrás son las que impiden que puedas vender bien. ¿Qué es vender bien? Es vender conforme a tus objetivos. Hay un, y esto tú has comprado empresas, entonces habrás visto que a veces quien vende una empresa por primera vez cree que es un proceso relativamente sencillo, que es como comprar una casa, que vas al notario, firmas y ya está. Y ya está. Exacto. Eh, y es parecido a comprar una casa, pero no una casa en España. Ujú. Si no es comprar una casa en Estados Unidos. En Estados Unidos, tú si compras o en Canadá, si compras una casa, tienes que asegurarte que la casa esté bien. Y tienes que asegurarte que la casa te la está vendiendo quien te la puede vender. Ujú. ¿Vale? Porque en España estamos acostumbrados a que haya un registro de la propiedad que te da una garantía, pero eso es algo que existe en España y no existe en tantos países. No lo sabía. Sí. No lo sabía. Si te vas a Inglaterra, pues hay veces que cuando estás comprando una casa, no, nadie te da esa seguridad de si realmente es el dueño el que te lo está vendiendo, aunque lleva muchos años viviendo, tiene derecho a vendértela. Ya, ya, ya. De situaciones especiales. Entonces es más parecido a esa experiencia, de que necesitas, por eso el rol de los agentes de propiedad inmobiliaria en países anglosajones es diferente al que tenemos aquí, que aquí Ah, es vale. más voluntario y en Estados Unidos se ven las películas que si quieres comprar una casa pasas por ahí sí o sí. Ujú. Sí, Entonces es por eso, porque eso los queda la garantía de ese proceso. Y entonces aquí a veces se genera esa falsa sensación de, bueno, pues yo tengo mi negocio que da unos números y ya con mis números, pues ya cualquiera me lo va a comprar. Bueno, y la realidad es distinta, ¿verdad? entiendo que sí. La verdad es que muchas de estas cosas hubiera estado bien saberlas al comienzo, cuando estaba en el ángulo del comprador, porque luego te ahorras sustos muchas veces. Y bueno, y una cosa que sí que he vivido en el mundo de la microempresa, porque realmente todas las empresas que hemos comprado tenían un tamaño inferior a 6 empleados, yo creo que la que más, y 2 millones de facturación no lo superaba ninguna de ellas, o sea que eran prácticamente tiendas, pescaderías o negocios de distribución alimentaria muy, muy pequeñitos. Que en muchos casos a veces es que incluso la persona jurídica pues no tenía unas cuentas claras porque era una comunidad de bienes y por lo tanto pues no tenían un histórico, una trayectoria en el que tú pudieras ver las ventas. Un negocio lo compramos en el año 2021 creo que fue, y era un negocio que en ese momento estaba claramente beneficiado, lógicamente, sus ventas bueno, pues porque no había hostelería, era una pescadería, ¿no? Una tienda. Y en ese momento, pues claro, el carecer de tener una visión en retrospectiva de unos cuantos años y saber cuál estaba siendo el impacto real sobre ese negocio, ¿no? Esta situación excepcional, pues realmente al final te genera una distorsión en el momento de la compra, ¿no? Y son cosas Claro. que nosotros hemos ido aprendiendo a golpes un poco, realmente. Y bueno, pues efectivamente, por hacerte esa pregunta, que tú que eres un profesional, ¿cómo se prepara una empresa para venderse? ¿Cuál es este proceso previo? Bueno, aquí el recorrido depende mucho de cuál es el punto de partida. ¿Eh? Eh, pero hay una serie de cosas, bueno, pues que tienes que pensar. O sea, nosotros lo que ayudamos a los propietarios con los que trabajamos es a que vean la perspectiva de un tercero que aterriza, que a veces cuesta mucho, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que quieres? Oye, pues una sociedad ordenada. O la parte de forma jurídica y demás, que esté toda la documentación que tiene que estar,
que se pueda entender y que esté, bueno, pues puedes hacer check en todos los boxes, en todas las cajitas, el checklist de que eso está en orden. Em, También pues a veces hay varios socios y demás, que esa relación con los socios esté claro, porque si la negociación va a ser compleja, lo que no quieres es estar negociando con uno y que luego de repente aparezca alguien que te diga que no vende a ese precio o con esas condiciones. Em, que luego que los números los puedas explicar bien. Eh, Porque, bueno, hay determinadas formas de hacer de la gestoría, determinadas gestorías. Bueno, cuando no se da importancia a hacer la contabilidad, pues a veces la contabilidad, bueno, pues una cosa que me explicaron una vez que la contabilidad por diferencias, que me sigue llamando la atención. Entonces, pues es una contabilidad un poco a ojo. No es que se esté engañando, pero bueno, no sirve para explicar realmente cómo funciona el negocio ni y Mm. te da igual meter un gasto en una partida en otro y tal. Entonces eso no te permite tener una visión. Pero ahí el punto, porque estamos hablando sobre todo de micropymes, pero esa parte tiene una solución fácil. Lo que nosotros le damos más importancia es, por un lado, al modelo de negocio y al funcionamiento de la empresa. Porque esos dos patas, si tienen una dependencia excesiva del fundador, pues es un problema Ujú, que hay que ver cómo desenmarañar. Porque si el modelo de negocio todo basa en el conocimiento que tiene uno o dos de los propietarios ujú. o de la capacidad de venta de uno de los dos propietarios, pues tienes un modelo de negocio que quizá da un montón de dinero, pero es que un tercero no va a poder hacer nada con él. Al final es un autoempleo premium, vamos a decir. ¿No? Sí. Sí, y hay veces que no, el modelo de negocio no es tanto el problema, pero la organización sí que lo es, porque has construido una organización que es difícil de explicar para un tercero, que no tiene, por ejemplo, un organigrama, porque si tienes en cuanto tienes entre 5 y 10 empleados, pues un tercero necesita ayuda para entender qué es lo que hace cada uno. Ujú. Y, y te encuentras con propietarios que no saben explicar lo que hace su equipo. Ya. Estamos hablando de esos tamaños, ¿eh? De Sí, 5 sí, sí, sí. personas, Sí, 6. sí, sí. Que bueno, pues igual algunos se llevan las manos a la cabeza, mm, pero el detalle, o sea, que una cosa es decir que fulanito hace esto y Sí. otra cosa es decir, pero realmente, ¿qué es lo que hace? ¿A qué dedica las horas? Tal cual. Y entonces ahí cuando haces esa pregunta Sí, sí. ya Ahí, suele haber o le dices, oye, pero ¿hay algún número? ¿Cómo mides si está haciendo bien su trabajo o no? Dice, no, a ojo, tal. Entonces esas situaciones, dice, oye, pero tú a un tercero, ¿cómo se lo explicas? claro, es más complejo. Yo utilizo siempre un ejemplo que es, oye, si tú tienes dos fábricas, que los números te dan lo mismo, dan parecido. Vas a visitar una y esa fábrica, pues ves y te lo enseñan y ves que las máquinas funcionan y todo te parece bien. ¿Va? Y sales de ahí y dices, bueno, está, pues bueno, pues voy a visitar la otra fábrica. Y pues la visitas y también ves que las máquinas que están bien, que todo funciona y demás. Pero te fijas en un detalle, que en esta segunda fábrica, las máquinas, cada una de las máquinas tiene un manual de instrucciones. Ujú. Y entonces, bueno, pues ahí tú, a igualdad de precio, ¿cuál es la que te comprarías? Como siempre, todo lo que me ha detalladito y explicado, ¿no? Al final entiendo Ah, que algo similar me acuerdo que comentaba Rafa, el hecho de que algo que él aprendió en el ámbito de la consultoría era documentar absolutamente todo, decía, ¿no? mm, No sé si poníamos el ejemplo, no me acuerdo si esto es un poco inventado o tal, pero me comentaba algo así como te compramos una batidora y trae manual de instrucciones, te compras una empresa y ¿no? Imagínate que no sepas muchas de los procedimientos internos de la compañía que pueden ser críticos, que al final... claro, es que efectivamente es eso. Porque cuando vamos rascando en las empresas, pues a veces vas aflorando cosas que en cuanto documentas el proceso para hacerlo, dices, bueno, rápidamente ves cosas que se pueden mejorar. Y entonces ahí, solo ese proceso, a veces, pues estamos hablando de empresas que igual llevan 10 años funcionando del mismo modo, y entonces solo al exponer eso, pues
descubres pues empleados que no deberían ser empleados Ujú. o tareas que nadie le ha explicado a ese empleado que es que se pueden hacer, que ahora mismo existen otras soluciones que lo que le lleva 6 horas se puede hacer en 5 minutos. Claro, Eh, y, en- generar ese manual de instrucciones, porque al final, también como empresarios, lo que más miedo nos da es justo la parte humana. tal cual. Sí, sí. Eh, y fíjate, la parte de procesos y operaciones, claro, lo ideal, que es el punto final de tenerlo todo documentado, es perfecto, pero sobre todo lo que quieres es tener manual de instrucciones de las personas, de cómo sé Sí. yo que fulanito funciona bien, que menganito funciona bien, que... tal. Sí, en cierto modo es algo que da, a mí al menos siempre me pasa, que da mucho, mucho vértigo cuando adquieres una compañía, porque al final terminas entendiendo que la compañía sin personas no es nada, ¿no? Bueno, Es una parte del activo muy importante que compras y también hay un pasivo laboral. O sea, es decir, es tanto un activo como un pasivo. Pasivo si las cosas van mal, activo si las cosas van genial, ¿no? claro. Y eso no está en el Entonces, balance ni en la cuenta de resultados muchas veces. Eso no. claro, entonces, por eso nuestro proceso habitual, nosotros empezamos por la parte de números, por la parte de si no tiene un RP, por ejemplo, implantar un RP y empezar a hacer pasar las facturas por ahí. De ahí empezamos a tener una analítica, generar presupuestos, proyecciones financieras. Eh, pero el siguiente paso, cuando eso ya está consolidado, es tratar con las personas. Antes de empezar a documentar procesos, es hablar con las personas y tener claro el organigrama, pero el organigrama no las cajitas, porque las cajitas te dicen poco, pero tener realmente definido, oye, tú, tu misión dentro de la empresa es esto, estos son los números que te miden, estos son los comportamientos que se esperan de ti. Cuando eso lo tienes claro es cuando, tal como trabajamos nosotros, es cuando puedes empezar a documentar procesos. Ujú. Porque si no, a veces lo que estás documentando es un caos. Si Claro. documentas un proceso sin que la gente sepa qué es lo que se espera de ¿Cuál es el ellas, proceso? Sí, sí. Si no hay un estándar, ¿cómo vas a documentar algo, no? Si los propios empleados vas y uno te dice, fulanito te dice una cosa, menganito te dice otra, y entonces dices, ¿y ahora qué documento yo, no? claro, y que no sabes Mm. quién, y a veces no saben quién es el responsable, de qué, hay a veces conflictos larvados que llevan años pensando cada uno que tiene que hacerlo el otro y tal. Entonces, eso primero tienes que saltar, todo eso. Y cuando tienes eso es cuando puedes entonces empezar a documentar y pasar a la siguiente fase. ¿Vale? Que para nosotros es cuando has conseguido esa documentación de procesos, pues ya has alcanzado lo que llamamos empresa llave en mano. Desde luego que no es como vender un piso, eso está claro. Me está No, quedando. Tenéis un trabajo de depuración importante, porque yo siempre he estado en la otra parte, no he visto la parte del claro. vendedor, nunca he estado en ese lado. Y en cierto modo, claro, es un trabajo, me parece intenso y complejo, porque hacerlo ver también al vendedor todo esto no me parece nada trivial. Claro, por eso lo que nosotros hacemos para simplificar una parte del proceso es que lo que es la parte del back office, pues tú has hablado de pasivo laboral. Entonces también nuestro objetivo es que haya, para hacer la empresa más atractiva, que no haya pasivo, que todos los miembros del equipo sean activos. Ujú. Entonces, pues la parte del back office, nosotros lo que ofrecemos a los propietarios con los que trabajamos es asumirla nosotros. ¿Por qué? Porque tú como comprador, pues tú ya tienes tu contable, tienes tu persona para gestionar facturas, tienes tu responsable de recursos humanos, eh, quien te ayuda con la gestión de los proveedores no relacionados con el negocio. Toda esa parte ya la tienes. Eh, entonces, si tú compras una empresa que las personas solamente están, lo que es el equipo está centrado en la entrega del servicio o la venta, pues pues ya no hablar de pasivo, porque lo que tienen son las máquinas de crecimiento. Ujú. Y entonces nosotros lo que hacemos es externalización de procesos para que esa parte de normalización, de esa parte de procesos que son más parecidos entre empresas, pues nosotros no, el propietario no lo tiene que aprender, sino que nosotros se lo damos ya hecho, lo ejecutamos, y entonces ya esa parte de la ecuación ya está resuelta. Lo que queda es pues ya la parte de negocio, la parte de ventas. ¿Eh? Y de cara a la venta, pues es más fácil separar, es decir, oye, esta parte del coste de la empresa, pues es algo que tú ya puedes valorar si asumes o no, y entonces también a ti como comprador, pues te es más fácil hacer el cálculo del ahorro.
Pues no tienes que empezar a pensar si despido a fulanito o tal. Es algo que Sí, nosotros ya... es mucha labor, supongo, administrativa y contable o Sí, aspectos de ese tipo, ¿no? Al final, igual prestáis ese tipo de servicios de Human and Brave ya. optimización de proveedores, Ujú. encontrar, a veces también es encontrar proveedores para solucionar problemas que no había identificado como problemas, sino como algo que de coexistir, con lo que había que coexistir. Y dices, bueno, pues que eso, pues te podemos traer a alguien que te puede automatizar este proceso o que te puede dar determinado servicio, que te puede asesorar, que te puede dar una consultoría sobre este tema que te está bloqueando. ¿Vale? Y me surge ahora, claro, la pregunta, ¿no? Un poco. ¿Qué tamaño de empresas normalmente? Claro, porque al final entiendo que tenéis habrá empresas que no sean muy vendibles quizás por tamaño, no lo sé. Hablando de las microempresas, empresas de muy pocos empleados, supongo que tienen difícil venta. Y luego habrá otro sector, otros segmentos de mercado en los que ya, no lo sé, leí, me pareció leer que teníais un foco más en empresas, 2 3 millones de euros, creo que decíais de ventas, pero entiendo que esto no es De- algo cerrado, es un poco, claro, ¿cómo bueno, nuestro enfocáis foco es esto? de menos de 2 millones de euros, porque son las microempresas son las que tienen esa necesidad de Son las que tienen más esa necesidad. profesionalizar el back office y Claro, tienen ese salto. Algunas tienen ese reto de que son menos interesantes, pero fíjate que son menos interesantes porque el proceso de compra es costoso. es costoso, sí, sí, Si, si conseguimos que la empresa sea muy transparente, que sea muy atractiva y que sea muy fácil de comprar, estamos reduciendo esa barrera. claro, sí, sí. ¿Vale? Estáis aumentando mucho la liquidez en ese mercado que probablemente es más ilíquido. Yo, al menos, la Claro. sensación que he tenido en mi sector, también es verdad que estamos en provincia aquí arriba, Guipúzcoa muy pequeñito, esto es como un pueblo casi, pues no hay mucho comprador. O sea, al final es algo muchas veces en el que te ves un proceso de uno a uno y es complicado, entiendo. Sí, pero esto eso en general, mira, la microempresa la situación que tienen es o les compra Ujú. competencia en su entorno, que es un proceso que algunos lo suelen considerar como un proceso más natural y dice, bueno, pues es mi entorno, los conozco de hace muchos años y bueno, pues lo Sí, consideran más. Y a veces, dependiendo del sector y cómo es la dinámica, pues le funciona, llegan a acuerdos que le funciona. Claro, eso estás tirando de la relación previa que tienes. sí. Luego hay la opción de que sea un competidor más grande, que eso, que bueno, competidor o cliente, Ujú. ¿eh? Que puede ser que tenga una complementariedad y entonces de ahí en esa relación, otra tirando esa relación previa. Eh, Y luego hay los search funders estos, son Ujú. perfiles que pueden dar una solución muy interesante para algunas empresas de este tipo. Ahora que me sacas este tema, ¿cómo ves el fenómeno del Search Fund? Que yo hasta hace no tanto tiempo no lo conocía, empecé a escuchar hablar, yo creo que hace un año y pico, 2 años, no lo conocía hasta entonces. ¿Y cómo has visto la evolución de esto? ¿Cómo ves este fenómeno? Oye, a mí me parece maravilloso, me parece una gran de gente que ha visto una oportunidad en ese relevo generacional de que hablábamos antes y me parece una gran oportunidad. Hay, bueno, pues hay todavía un trabajo que hacer por encajar expectativas de un lado o de otro, porque algunos te piden. Bueno, todos te piden lo mismo, que sean empresas bonitas, que den Sí, naturalidad, que tengan preparado relevo generacional, que tengan mucho EBITDA. Eh, entonces ahí quizá esa búsqueda de algunos va a ser más larga de lo que espera, claro, quizá, ¿eh? Porque al final algunos que me he encontrado pues están en el mismo entorno compitiendo con los venture capital, los claro. fondos de inversión. Ujú. Y bueno, pues ahí yo creo que es un contexto complicado, por mucho que tengas unos ahorros o te has apartado para meter en esto, por estructura y todo, pues puede ser más difícil. Claro, Yo creo que realmente la oportunidad de ese relevo, conservarlo y explotarlo y bueno, y meter ahí esa capa de profesionalización que a veces está faltando.
¿eh? lógico. A mí me da la sensación un poco, sin conocer mucho el fenómeno, de que por naturaleza no debería entrar a competir tanto, ¿no? En la categoría o la liga, vamos a decir, de los fondos, de los private equity o de los industriales, sino que quizás el search fund debería ser ese especie de arbitraje entre esa economía más de barrio, más de batalla del día a día. Y precisamente los private equity o los industriales, ¿no? Creo que pueden hacer un rol muy bueno arbitrando, pues, digamos, esa parte del mercado que no está atendida, ¿no? Que igual es más donde tenéis el foco en Human and Brave, no lo Y sé. generación de un ecosistema que tenga. Pues, hay, hay oportunidad en determinados sectores de hacer agregaciones de Claro. empresas y comprar varias pequeñitas y agregarlo. Pero no me he encontrado tanta gente que tenga esa visión, sino que he visto más sí, de gente que quería eso, pues una empresa que dé pues 400.000 euros de Vita. Es que eso ya es terreno que empieza a competir con Claro, ese inversor institucional, ¿eh? claro, claro. Entonces, ahí quizá el fenómeno requiere un poco de reenfoque para hacer ese rol que tú dices, de, oye, encontrar Sí. ese hueco de que realmente en empresas industriales y empresas de micropymes y demás, pues hay empresas que son muy potentes, que lo que faltan es que llegue alguien, profesionaliza, entendido como dar una perspectiva un poco diferente al Ujú, negocio y incluso conectarlo con otros y hacerlo crecer. Porque hay ujú. muchos negocios. Fíjate, la tragedia que tenemos en España es que hay muchos negocios que no crecen más porque el dueño no quiere crecer más. Porque el Porque, dueño no quiere crecer. Yo esto me lo he encontrado. La última adquisición nuestra era un distribuidor alimentario que vendía mucho en la zona de Navarra. En general, nosotros estamos aquí en Guipúzcoa y para nosotros es un poco, pues bueno, empezar a pisar, ¿no? La provincia de al lado. Y decía el hombre, si es que yo no quiero trabajar más, no tengo quien me releve y no quiero trabajar más, ¿no? Y ese es un poco el tipo de oportunidad que entiendo que, bueno, que quizás exista en otros mercados, ¿no? Sí, sí. eso Algo que- está pasando y te lo encuentras, pero además con una lógica un poco que lleva una lógica un poco perversa, porque te dice, no, pero esto podría vender mucho más. Si yo me pusiera, vendería Bueno, mucho. claro, claro. Y entonces, y las expectativas que tiene de venta, pues se van asociadas con eso que él cree que puede vender más. Pero no ha vendido más, con lo cual, bueno, pues a veces se genera una especie de círculo vicioso que tienes que coger al vendedor y forzarle a salir de ahí, Claro, también me imagino. ¿vale? Pero eso sí, es un fenómeno que a mí me llama mucho la atención, que las primeras veces que lo escuchas una vez, dos, tres. Y claro, llega un momento que dices, espera, espera, aquí hay algo que yo no me he enterado. Ujú, ¿Cuál es la lógica de vender cuando menos estás vendiendo tú? claro. Sí, sí, sí. Cuando sabes que se vende por facturación y sobre todo rentabilidad. Sí, al ¿Eh? final eso es, podrías prepararlo, ¿no? O sea, te dedicas unos años a mostrar crecimiento, que el crecimiento va a tener un valor mayor y si quieres un último año de depuración de márgenes, aunque no crezcas tanto, en el que puedas demostrar que, oye, que la empresa es capaz de crecer y además encima puede dejar margen, con lo cual el múltiplo pues debería ser un poquito mejor. ¿Qué Claro. métodos de valoración usáis? Ahora que saco yo el tema del múltiplo, mira, me acuerdo, ¿cómo se valora una compañía? Cómo la tasáis? ¿Una compañía de este tamaño, una pequeña empresa? Nosotros, la valoración que nos gusta es el precio que los compradores están dispuestos a pagar. Dicho esto, pues Sí. lógicamente que nosotros no somos especialistas en valoraciones de empresas porque nuestro propósito es ayudar a que se venda. Entonces, ¿cuáles son las referencias que utiliza el mercado? El, valoración por múltiplos, pues eso, con eso trabajamos. De acuerdo. ¿Cuál, aunque no utilice como referencia, pero sí que es un contraste, que a veces es relevante el valor fiscal, porque a veces puede haber problemas ahí, de que eh, hemos visto unos ejemplos últimamente que por cómo se ha llevado la empresa, pues el valor fiscal es mucho más alto que el precio de venta. Ujú. Y entonces, bueno, pues eso te origina algo que tienes que pensar en cómo deshaces ese valor fiscal inflado.
Y luego, lógicamente, hay que mirar el descuento de flujos de caja, De ¿vale? acuerdo. Porque al final la capacidad de la empresa de generar dinero, pues eso hay que tenerlo. Pero eso ya es para cuando tienes una discusión más técnica. Sí, ya casi estamos hablando de otro tamaño, ¿no? Cuando estás, digamos, no tanto en el mundo de la pequeña empresa, sino un poquito más arriba, igual. No, puede ser el mismo tamaño de empresa, Tamaño, pero todo depende de tu interlocutor. claro, de Y acuerdo. depende hay determinados negocios que son muy buenos generando dinero, Ujú. no tanto en rentabilidad. Pues piensa en negocio de una agencia de viajes. Tú cobras, Obras por adelantado, supongo. los has adelantado, luego, ¿qué pasa? Te quedas con una comisión pequeña. Ujú. Sí, Entonces hay una diferencia muy alta entre tu facturación, lo llaman producción, tu facturación bruta, y sí, luego te quedas, el pero flujo de caja. eres una máquina de hacer dinero. Ujú. Entonces, eso si tú analizas ese flujo de dinero y ahora de repente tienes una máquina eh, que igual te complementa bien porque tienes a alguien que te está generando un flujo de dinero que igual que tú te puedes ayudar para apalancarte para otras cosas, Ujú. ¿sabes? Sin hacer cosas muy raras ni complicadas. No, sí, sí, ese es el negocio de los seguros, ¿no? Con el ratio combinado y el flotante, quiero Claro, decir. O sea, muchos seguros, pues, no solo las pólizas, sino lo que el flotante puede generar luego invertido en bonos del tesoro, en letras del tesoro o en... Sí, claro. sí, Entonces hay que... negocios que entenderle el flujo de caja y te da una visión que es interesante. Ujú. Ahí, bueno, entonces pero lo más útil es el de múltiplos porque como es el estándar Que se el utiliza. punto de referencia, también es muy importante con ese estándar alinear las expectativas del vendedor. Ujú. Hacerle ver Sí, riesgos. lógicamente. Ujú. Es que dice, si te vas al mercado con un, con un 10 de vida, eh, no se te va a acercar nadie. No, claro. Igual lo vale la empresa, pero no se te va a acercar nadie. Pero es complicado, sobre todo en Entonces, estos tamaños, ¿no? Te digo yo, una empresa cotizada que la mires, que es líquida y tiene cotización diaria que pueda valer 10 veces EBITDA o lo que sea, un múltiplo de valoración, pues un poco más inflado, ¿no? O claro. sea, quiero decir que al final, yo siempre digo una cosa y es que al final las cosas valen también mucho en función de su liquidez. O sea, en las compañías, a mí me ha gustado siempre mucho también el mundo financiero y no vale lo mismo una empresa que cotiza en un mercado secundario, en un índice pequeño, que una empresa del IBEX 35. O sea, es decir, el mismo beneficio no se va a valorar al mismo múltiplo por una cuestión de tamaño ya y de liquidez de la propia compañía. Ujú. Claro, y hay capas ahí y que, pues eso, por la mayoría de empresas que vemos, o sea que al final un múltiplo alto se justifica con un proyecto muy ambicioso de capacidad y no nos encontramos con tantas empresas que sean capaces de explicar ese potencial. Claro. Eso es más Mm, casi terreno del venture capital o del startup, o quiero decir que No, son pero a veces está en la cabeza del empresario y también, ya. te sientas con él y, y le llevas a un momento que pueda pensar y le empiezas a sacar y de repente te dice todo lo que se puede hacer con la empresa Ujú. y dices, "Joder, pues vamos a poner esto sobre papel porque esto a un comprador va a cambiar su percepción del valor de la empresa. ¿Eh? Ahí en el proceso que te he contado antes, unas Sí. cosas más importantes que buscamos es generar tiempo para el propietario, porque es el tiempo que necesita para pensar y para hacer networking, que se le vea Ujú. y que se y que, y que pueda pensar en cómo contar esa historia de crecimiento. Porque tú lo que quieres es, tú como comprador compras con el potencial, no compras el Sí, histórico. sí, sí, compras el Calculas sobre futuro. el histórico porque es lo que tienes, pero realmente lo que te interesa es el potencial. Sí, de hecho compras los flujos de caja del futuro, no compras los que ya se han generado, que esos ya estarán donde estén. Entonces, cuando tienes una historia bonita sobre el potencial y es coherente con lo que ves, pues entonces estás dispuesto a invertir más. Ujú. Lógico. Esa parte nos encontramos con que muchos no lo ven y que necesita tiempo y perspectiva para tenerlo. Yo siempre les comento cuando hablo de, oye, para que piensen un poco sobre esa perspectiva. Tú, si fueras a comprar una empresa, estás hablando con dos empresas, mismo precio, y con uno, cada vez que te reúnes, pues tiene mancha de grasa que grasa porque es una fábrica lo que va a vender, y otro que también te va a vender una fábrica, pero todas las reuniones que tienes con él es el club de golf que acaba de venir a jugar una partida.
el del club de golf te va a contar una historia más bonita que el de la mancha de grasa. Sí, sí, sí. Probablemente. El otro no ha tenido tiempo de pensar, ¿no? Probablemente. En Claro. el taller trabajando en la Y el del fábrica. taller te viene a contar, te va a contar la historia de la máquina, pero a ti no te Claro. interesa la máquina, a ti te interesa el potencial. Y entonces el del campo de Potencial de golf te va a historia. contar, mira, esta Claro. empresa me ha permitido, está en este campo de golf, conocer a fulanito, tal. Y entonces, aparte de esta empresa, tengo estos negocios, todo tal. Sí, Esa es sí. la historia que un comprador quiere oír. Desde luego es bastante más atractivo. Sí, sí, no me cabe duda. Y bueno, ya cambiando un poco el paso y saltando a no sé si sectores o tipos de empresa, ¿hay algún sitio en el que veas más apetito o veas más volumen de transacciones? No sé si por su representatividad en el PIB pero yo qué sé, igual me dices, oye, trabajo muchísimo con este tipo de compañías o no sé si, o no, está más o menos homogenizado. Bueno, lo que vamos es un tema generacional. Y entonces hemos probado hacer por sector y un enfoque horizontal y en los dos casos el grado de reacción es más o menos parecido. Sí que te encuentras sectores como nichos muy específicos que rascas y ves que están eh, en evolución por el lado de las empresas que están dentro. Otra cosa es que haya demanda al otro lado. Ujú. Por ejemplo, eh, academias de idiomas para empresas. Pues ahí, mm, pues resulta que hay unas cuantas que están buscando acomodo por diferentes cosas, pero también cuando te encuentras que hay unas cuantas que están buscando acomodo, pues te da para pensar que igual a nivel sectorial pues hay un desafío bueno, pues anticipar que con el tema de la IA, pues Claro. cómo las empresas van a dar esa formación o el rol que tienen esa formación, pues está cambiando. O sea, Y que algunos quizás se a veces se precipitan. perciben ese tipo de cosas, ¿no? Que muchas personas igual piensan en vender de manera colectiva o global, más porque ven un nubarrón igual en el horizonte, quizás hay dinámicas no competitivas que se Claro. perciben luego a la hora de vender. Pero no todos te lo cuentan. O sea que hay una cosa que percibes. Claro, Pero, vamos, yo creo que el desafío que tenemos es más es global, más, mucho empresa industrial que está ahora en momento de cambio. claro, Entonces ahí el desafío que tenemos como país con eso yo creo que es transversal y que hay un montón de empresas con proyectos muy chulos y que pueden generar mucho, quizá que como no conseguimos reaccionar rápido, pues dentro de unos años pues tenemos que estar reinventando y arrancando de cero pues un montón de cosas que estamos dejando por el camino. ya, sí, sí. Al final eso es a lo que me refería, ¿no? Quizás al comienzo con la pérdida ya no solo de tejido productivo, sino de conocimiento, ¿no? En el momento que se pierde algo, o sea, hay un saber que quizás no se transmite y que es muy Que luego es valioso. muy difícil recuperar. Y eso es muy Sobre todo la valioso. parte industrial, la parte, también la parte de servicios. Pero yo creo, sobre todo en la parte industrial, eh, muchos de los retos que tienen empresas de e-commerce, por ejemplo, Sí. son retos de puro logística, que eso son retos que hay otras empresas que ya han superado. Ujú. Entonces, fíjate, con algo que es relativamente sencillo de solucionar y que hay empresas que se han quedado atascadas ahí. Ya. Me parece mucho más difícil el problema del marketing, de las ventas, y más el Eso, problema de logística, de tener un sistema que te permita realizarlo. Pues ahí ese know-how, notas que hay determinada parte de ese know-how que no se está transmitiendo bien. ujú. Muy interesante, la verdad. ¿Y qué me dices del lado de, porque ahora hemos estado todo el rato hablando del lado de los vendedores, ¿no? Y del lado de los compradores, ¿cómo ves el otro lado? ¿Qué es un buen comprador y cómo se buscan compradores? Bueno, esto como decías, esto es un mercado poco líquido. Y entonces se conocen compradores pues estando en determinados entornos y preguntando. Ujú. Entonces, conociendo abogados, consultores, gente del entorno que al final te va poniendo en contacto con potenciales compradores. Además, con este tipo de empresas que estamos hablando, creo que la parte personal es la que condiciona mucho el proceso. Porque mm,
no te vas a gastar dinero en hacer una auditoría financiera de la empresa con el nivel de detalle que puede requerir. Entonces estás hablando que te tienes que hacer un salto de igual de 1 millón de euros y mucho tiempo, 1 millón, 2 millones, sin mucha garantía. Entonces, o tienes mucho química con comprador-vendedor o no funciona. Complicado. Eh, y ahí yo creo que está habiendo un cambio de cómo funciona ese sistema de brokers y que así que como pues, hablando de esta capa del mercado, no la parte de arriba, pero yo creo que están dándose cuenta que tienen que ser, que en vez de ser máster de universo, pues tienen que funcionar como seres humanos normales para poder hablar con todo tipo con posibles compradores. Sí, sí. ¿Vale? Y entonces, de hecho, o sea, los compradores son más, eh, son más accesibles que los vendedores a veces. Son más accesibles que los vendedores, sí, 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 curioso. O sea, al final, de alguna forma, no sé si es humanizar, pero bueno, siempre pongo el mismo ejemplo. No sé si es un ejemplo, pero yo una vez, cuando entré en la empresa familiar, que es una empresa que distribuye, como he dicho, distribuimos pescados, mariscos, bueno, alimentos del mar en general, tanto a Oreca como, bueno, como tenemos tiendas propias, etcétera. Y una de las cosas que las primeras lecciones que aprendí, que yo soy muy mal comercial, pero cuando me tocó salir a la calle me di cuenta muy rápido que cuando iba, claro, la visita comercial era muy diferente cuando iba a una cadena hotelera, ¿no? O cuando acudes al bar de la plaza. Y simplemente el hecho de ir con la misma ropa, yo si entraba en un bar pequeño con una camisa, una carpeta y un poquito bien arreglado, el del bar ya muy rápido te está echando, ¿no? Y sin Sí, sí, embargo, probablemente si voy en chancletas me hubiera hecho más caso, ¿no? Es algo claro, bastante curioso porque bueno, te invita a la reflexión de, sí, de que quizás la aproximación tiene que ser diferente a diferentes mercados. claro. Y entonces ahí ese punto, mm, ese punto yo creo que ayuda mucho. Y también, bueno, pues entender que al final, y que este es un punto de vista que los vendedores a veces no tienen tan claro que al final, pues el comprador, para comprar bien, tienes que ver mucho. Claro, Y sí, sí. entonces tú cuando estás llegando a alguien, pues eres uno más Ujú, de X oportunidades y por eso tiene que ser muy fácil para el comprador. Entonces, oye, ¿te encaja, no te encaja? Tal, y por eso ir con los datos justos. A veces del lado de vendedores pues dicen, no, necesitas más datos para esto. Y digo, no, 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 no. Es que si con esta información no encaja, pues no encaja. pues no encaja y ya Y, está. y si hay interés, pues ya damos el siguiente paso. Pero hay esa relación con el comprador que sabe lo que quiere y está buscando, pues funciona muy bien. Otra cosa es cuando no sabe lo que está buscando o va con ínfulas, pero realmente me encuentra más del lado de potenciales vendedores, más ínfulas de, bueno, pues lo que tengo yo vale mucho que del lado de compradores. Ujú. Y supongo que al final entonces, por lo tanto, hay una gran cantidad de primeros contactos, muchos de ellos probablemente no fructifican, como es lógico, en nada. Y luego, después de esto, imaginemos que una persona, un comprador está potencialmente interesado, lo siguiente que llega es directamente el Alloy y por poner la pregunta que me hago es, desde el Alloy hasta el proceso de cierre, ¿se caen muchos acuerdos en ese plazo? Sí. Bueno, claro, normalmente nosotros firmamos un acuerdo de confidencialidad y ahí se comparte información para preparar la LOI. Ujú, Ahí es un momento crítico porque la LOI está definiendo un montón de elementos fundamentales de cómo va a ser el negocio. Y ahí en ese interín, bueno, pues se cae una parte de los procesos. Eh, y luego lo que pasa a partir de la LOI, mm, te iba a decir que es un poco más aleatorio, no, no es aleatorio. Depende de la preparación que haya habido. Pero ahí también en ese proceso descubre si hay una voluntad o no por los dos lados. Pero si está bien trabajado el proceso que lleva la LOI, luego el proceso siguiente puede ser muy rápido. Eh, Porque, por ejemplo, con las empresas con las que nosotros hemos trabajado, pues como ya esa documentación que vas a requerir para hacer la due diligence, lo haces, ya está preparado,
Ujú. ese proceso se puede liquidar muy rápido y eso ayuda mucho a que no haya problemas, procesos interminables y a que haya renegociaciones y demás, porque eso es a veces es el momento de quiebra, de repente, uy, es que hemos visto esto, entonces te voy a bajar el precio y tal. Eso determinado tipo de vendedores no lo entienden y entonces saltan y se van. Acaba, sí. Ese es el proceso de la due diligence, digamos. Normalmente hay una persona, se suele auditar, por ejemplo, este tamaño de compañía cuando el comprador quiere dar un paso adelante. Depende del comprador. Depende del comprador. Depende, si, claro, si son empresas que facturan menos de 1 millón de euros, No te sale a cuenta, ¿no? no te va a salir a cuenta hacer la auditoría. Claro. Eh, pero claro, si eres una empresa grande que está haciendo una compra estratégica, pues sí tienes que hacer la auditoría. Ujú. Sí, Tú sí. estás, porque si tu plan al final es hacer una absorción de la sociedad, tienes que hacerla. Pero no, o sea, ahí por ejemplo, nuestro reto es que no sea necesario hacer la auditoría, pues ya creamos ese contexto de confianza de ver que todo es transparente y accesible. Y que si puedes tú acceder a toda la documentación y contrastar tú con Hacienda la RP y ver que todos los datos se corresponden con la información que tienes accesible, no necesitas hacer una auditoría formal. Lo entiendo, lo entiendo. Sí, sí. No, entiendo que muchas de las compañías que al final, por este tamaño, tampoco serán empresas que estén auditando por la obligación legal, quiero decir, ¿no? Claro. Serán empresas que habrán tenido que pasar por ese filtro que decías antes de la depuración contable en muchos casos, porque igual la contabilidad pues está hecha por diferencias, o las Sí. partidas no están bien colocadas, o a veces, no lo Sí, sé. que no conocen la rentabilidad de Sí, sus propios proyectos, entonces no pueden dar claro. explicaciones de No pueden dar cómo es igual rentable un que va el desglose. negocio. Sí, porque ese propio desglose es un poco a juego de buen cubero y tampoco le ha dado más importancia Claro, el vendedor. Pues muy interesante. Ya me quedan un par de preguntillas, porque muchas me han ido surgiendo sobre la ¿vale? charla. La verdad es que bueno, está siendo muy amena y estoy aprendiendo mucho y bueno, al final se van entremezclando. Tenía guionizado, pero me suele pasar, es habitual. Y bueno, la pregunta que me surgía ahora era un poco si vais viendo, vinculado a lo que comentábamos de la ausencia de relevo generacional, si vais viendo cómo el volumen de transacciones va creciendo, porque la lógica es que los próximos 10 o 15 años sean, entiendo, cada vez más fuertes, un poco por la pirámide demográfica, ¿no? No sé si esto lo ves así, o sea, es decir, si vais viendo que el número de transacciones va creciendo año tras año. Y la otra es, ¿cuál es tu opinión de plataformas que cada día aparecen más? Yo tampoco las conocía hasta hace mucho tiempo, pero ahora empieza a haber, casi diría una moda, no sé cómo llamarlo, en LinkedIn, en muchos sitios, plataformas como Dili y mucha gente buscando la compra de gente que en muchos casos me da la sensación no son industriales, son personas que vienen quizás del mundo de la consultoría o como decías antes, de un MBA, de donde sea. ¿Y cómo encaja en este ecosistema Dili y estas nuevas plataformas y cómo evoluciona el número de transacciones o cómo veis esto, este fenómeno? Claro, claro. Yo he visto algún informe que sí que habla de un incremento, pero son informes que hablan del global, entonces no tengo una visión clara si está aumentando o no en el tamaño que estamos hablando, ¿eh? Sí Ujú. que he visto indicadores de que van en esa dirección. eh, eh, por nuestro lado sí que eh, tenemos más oportunidades de las que podemos gestionar. ¿Vale? Mm. O sea, creemos que es echar una piedra y hay alguien interesado que está pensando en vender su empresa. Entonces, si ese potencial se realizara, desde luego el número de operaciones se multiplicaría. Eso va vinculado con lo que dices de las plataformas. Eh, yo soy un poco escéptico de hasta qué punto te pueden para ayudar, pero bueno, creo que son parte necesaria del proceso de creación de un marketplace, un ecosistema. Ujú. Eh, y que le pueden contribuir a dar una cierta liquidez. Mm, No, mm, no he recibido buenos feedbacks todavía de gente participando en procesos a través de las plataformas. Ujú. Y ahí el elemento humano y cómo generar esa confianza, además, no estoy seguro no estoy seguro cómo encaja. Claro, Porque sí. partiendo de la tesis de que nosotros creemos que la mayor parte de esas empresas hay que prepararlas.
Claro, sí, sí. Si tienen un Lo que esfuerzo va a muy fuerte pasar, de preparación, pues claro, que eso te puede generar la sensación de, oye, pues lo subo aquí y ya se vende en mi empresa. sí, como si fueran Y, pisos de idealista, pero no es tan fácil. claro, efectivamente. Entonces eso, por un lado, lo veo como un elemento necesario, por otro lado, pues puede estar ofreciendo una falsa seguridad a vendedores que tienen que hacer un poco de trabajo para que su empresa esté pues, para la venta. Ujú. Y ahí no, eh, no estoy seguro de hasta qué punto lo están haciendo. O sea, lo entendería más si tuvieran que pasar un filtro. Sí, si hubiera alguna especie de, bueno, de previa de preparación o lo que sea, ¿no? Sí, al Claro. final. Y sí que lo ofrecen como servicio añadido, demás, pero mientras tú no tengas, esto volviendo a las reglas del juego, si tú no sabes que lo que estás comprando es algo fiable, Ujú. bueno, pues está bien, te da más información para esos buscadores profesionales, pero no va a terminar de hacer que el mercado sea líquido. Ya, sí, es una herramienta más, pero bueno, al final, como todo, probablemente necesite de. Bueno, sí, sí, no viene a sustituir, parece, ¿no? Al final es otra, Se es otra cosa. complementa, pero Ujú. parece que va a ser más un apoyo para los buscadores profesionales que para el... Que eh, para, sí, que para que se generen transacciones casi entre particulares en este rango de mercado como muy claro. ilíquido y en el que probablemente la desconfianza sea, pues sí, no sé si el centro de la operación, Sí, ¿no? Pero o que se puede llenar de historias de, oye, comprar una empresa y me ha salido claro, mal. claro, sí, sí, sí. No, me imagino que no es un proceso, no es un proceso simple. Yo esto es una sensación muy personal y por lo tanto completamente sesgada y experiencia anecdótica, vamos, o sea. Pero tengo la sensación de que muchas operaciones nunca acaban como realmente crees. Yo en mi experiencia personal, las que pensaba que igual iban a ir mejor, hubo una que fue un desastre. Ha habido otras que tampoco prometen tanto y luego resulta que por el motivo que sea aquello va mejor de lo que pensabas. Y eso que nosotros nos movemos en un área muy concreta, que es siempre nos hemos movido dentro de nuestra cadena de valor, sobre todo con clientes. Claro. Y, y claro, no me quiero ni imaginar lo que es dar el salto a un sector que no conoces, con gente que no conoces. Y bueno, pues cuando la contabilidad no está auditada, cuando no conoces a las personas que están contratadas en la empresa, al final me parece un tema muy, muy complejo y cuando, mi opinión, yo siempre soy un poco cenizo, un poco escéptico, pero cuando veo plataformas como Dili casi emplearse como si fuera idealista, a mí bueno, me genera cierta inquietud porque digo, bueno, comprar empresas no es algo tan sencillo como comprar un piso y alquilarlo, ¿no? No, es otra cosa. Sí, sí. Por eso nuestra definición, yo hablo de vender bien tu empresa, porque al final vender no es solamente la parte de la firma, sino es todo lo que pasa después, Claro, ¿no? Lo he vivido. Entonces, esa consistencia después, que puede ser de 1, 2, 3, 4, 5 años, que sea bien, es porque has hecho bien la operación. claro, Y eso lleva un esfuerzo construirlo. claro. Y si no, pues yo hablo con propietarios que te cuentan historias de horror, Ujú. de que han tenido que salir, que han perdido muchísimo dinero, tiempo, que de repente se tienen que reinventar porque el porcentaje de la operación que estaba a posteriori pues era muy alto y la ha metido y va en contra de sus principios, bueno, despide a su propia gente, bueno, cosas que estaban muy cómodos y que en principio habían acordado que no se iba a hacer, pero luego cambia de idea. Ajá. Bueno, y entonces ese vender bien em, pues tenemos que transmitir que vender bien o comprar bien es algo que requiere un cierto trabajo, un cierto conocimiento de ese proceso bueno, pero que si se hacen las cosas bien, pues que hay un montón de oportunidades ahí esperando. Pues sí, coincido en la visión y yo creo que queda claro que, bueno, pues que no es algo simple, que no es el Monopoly y que hacen falta, y creo yo, harán falta por muchas ideas y muchas cosas que surjan, harán falta profesionales de aquí a futuro.
Vale. Pues no sé si te parece, César, que vayamos concluyendo la charla, si te parece bien. Yo creo que hemos hecho un buen repaso tanto de tu trayectoria como un poco de las cosas más habituales. Si hay cualquier cosilla, incluso historieta que nos quieras contar, es el momento. Y si no, si te parece bien, pues pasamos, si quieres, a la parte final, que bueno, me gustaría cerrar. De momento lo que estoy haciendo con los entrevistados, pues una parte más personal, ¿no? En la que dejemos un poco de lado. La parte más profesional y suelo hacer preguntas muy simples, pues como algún hobby, algún sitio donde comer, bueno, preguntas personales que si me quieres responder encantado y si no Claro. también podemos acabar Bien. aquí y no tengas ningún problema. Dime, Se puede pegar un corte si quieres también a la grabación. lanza, a veces las preguntas más simples son las más complicadas, pero Son simples, dispara. pero bueno, mira, una sería un hobby, algo que le guste a César más allá de tu actividad profesional que seguro que te apasiona. Me gusta leer, Ujú. me gusta ir al, me gusta ir al teatro tengo una hija de 5 años, me gusta ir al teatro con ella. Genial. También con ella vemos ópera juntos, que eso es una afición reciente y bueno, también lo estoy disfrutando mucho. Qué bueno. Me gustan las carreras populares, salir a correr Ujú. y, bueno, y así luego estoy intentando que me guste ir al rocódromo, Ah, que mira. todavía estoy atascado en subir arriba del todo. Ostras. ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. No está mal, no está mal. Bueno, pues vinculado a leer, no sé si me puedes, algún libro, incluso película, me puedes decir una de cada, algún libro, algo de lo que quieras, algo que recomiendes, un libro que te haya marcado, o incluso pueden ser más. Mira, un libro que bueno, técnicamente estoy a la mitad. Yo Ujú. llevo un año leyendo La caída del Imperio Romano de Gibbon, Vale. que es de esos libros enormes que a priori da mucha pereza, pero me he he terminado el primer volumen que habla de la caída del imperio, llega hasta la caída del Imperio Romano de Occidente y me ha parecido un trabajo bestial porque te da como condensado toda la naturaleza humana. Ujú. Muy Es, interesante. es, la verdad que lo empecé pues un poco por curiosidad y me ha sorprendido y es una obra en la que se aprende muchísimo de todo, de la naturaleza humana, de lo que son las empresas, de por qué las sociedades crecen, mueren y cómo va evolucionando. ¿Eh? Es una obra bestial que recomiendo a todo el mundo que hay que dedicarle un tiempo, porque ¿Seguro? es un tocho importante. Y luego de películas, bueno, hay una que le tengo mucho cariño porque es la primera película en la que participé en el asesoramiento y que es bastante friki, que son los cronocrímenes de Nacho Vigalondo. Vale, me lo apunto, no lo conozco, de cine ando más Esta cojo. es de hace mucho tiempo, pues de estas historias de viajes en el tiempo y demás. Y bueno, pues de esas películas que te dejan un poco rayado y que intentas encontrarle el gap en la trama, pero Nacho le dio 100.000 vueltas para asegurarse que no tenía ningún gap. ¿Eh? Genial, genial. Pues quedan anotadas las dos. La verdad es que intentaré. Bueno, además, el Imperio Romano es algo que siempre, últimamente no sé por qué. Será porque ponen libros ahí de ¿cómo es? Santiago Posteguillo y tal. Sí, Pero bueno, llevo tiempo queriendo saber más. O sea que me lo apunto. pues Eh, eso recomendado, ya te digo recomendadísimo. que incluso como trabajo para entender cómo funciona una empresa y qué es lo que hace que funcione una empresa, también está ahí. También está bien. Venga, lo apuntamos. Estupendo. Pues mira, vinculado un poquito también a temas históricos. Un pensador, puede ser pensador, filósofo, incluso persona que te haya inspirado. Em, bueno, ahí, hmm, bueno, una referencia que he tenido de pequeño era Isaac Asimov. ¿Vale? Sí. De pequeño adolescente me he Sí. leído todo lo que pillaba de Isaac Asimov. Entonces, que aunque no sea ahora
ahora no lo lea tanto, pero yo creo que es algo que tengo en la cabeza y por eso también mi interés y mi curiosidad por todo, porque Isaac Ujú. Asimov escribía de historia, de ciencia, de todo. Y ahora estoy leyendo a Ryan Holiday, habla de estoicismo. Sí, sí, sí. De hecho, Traer, bueno, acabamos de ser padres de la segunda hija y ha enhorabuena. comprado un libro con 365 lecciones de Ryan Ah, Holiday estoicas para leer por las 366. noches. ¿Eh? Que de 366, porque también tiene el 21 de También febrero. tiene para bisiesto o así. Vale, vale, Sí, pues sí, sí. 366 lo tengo aquí mismo, sí, Ese, sí. ese yo también lo tengo de todas las noches, me leo la que toca. Él es la que toca, y- pues nosotros nos la saltamos a veces, porque todavía dormimos un poco mal, pero la verdad que tenemos que ponernos las pilas, que estamos todavía, yo creo, por febrero, vamos retrasados. Muy Ahí los interesante. principios del estoicismo me parecen un punto Sí. de partida muy bueno para cualquiera que quiera tener una empresa, Ujú. porque te da un poco de perspectiva de lo que tienes que hacer y cómo te tienes que comportar en los momentos adecuados. ¿Vale? Luego, de cosas más modernas y metiéndolo como pensador, eh, Luis Mongemalo, que es este que es experto en ventas, pero que al final está vendiendo un estilo de vida, Ujú. haciendo que, bueno, que está haciendo su labor por modernizar la forma de vender en España. Y también como alguien que está ayudando mucho a traer buenas prácticas en la gestión de empresas, a Antonio Lombrada, Me suena mucho. de Blas Consulting. Vale. ¿Vale? Que ahí, bueno, pues él está haciendo bastantes cosas bastante chulas y de cómo unir los puntos, porque leyendo libros de gestión muchas veces no te terminan se te quedan puntos por ahí por el lado. Ahí. Sí que yo mi referencia conceptual de cómo tiene que funcionar una empresa la da Werner Harnis, esto de Scaling Up, que te Sí. da un marco que puedes adaptar a cualquier tipo de situación y te habla de, bueno, la parte de equipos, de cómo pensar el tema del dinero, del crecimiento y demás, Ujú. y que eso también es un punto de referencia muy útil, pero es una visión muy macro. Luego necesitas ayuda para bajarlo. Bueno, muy interesante. Esta parte me la apunto y seguro que los oyentes también sacarán cositas para ir tirando el hilo. Pasamos a lo más terrenal, un sitio donde comer y qué pedir. Un sitio que comer. Bueno, porque hace nada he estado con mi familia en Segovia comiendo cochinillo en José Cojonudo. María. Genial, genial. Pues nada, pues apuntado queda. Mira, ya me apetece, la verdad. Llevo mucho sin comer. Pues nada, César, si te parece bien, yo creo que concluimos más o menos aquí. Perfecto. Nada, agradecerte nuevamente el tiempo. Por mi parte, pues la verdad, comentarte ha sido un placer. Aprendo, me llevo lecciones que sin duda tendré que bajar a tierra todavía. Normalmente suelo hacer como una segunda escucha también por la parte de edición para recortar dos cositas que toquen, pero siempre está bien también para integrar un poco lo que nos vais contando. Así que nada, muchísimas gracias.